Hola, bienvenidos a una nueva lección. Yo soy profesor Benny, tu profesor de español. El tema de hoy es la voz activa y la voz pasiva. Por favor, mucha atención. En la clase de hoy, transformamos oraciones de la voz activa, por ejemplo, Juan vende el melón, transformamos a la voz activa. Por ejemplo, el melón es vendido por Juan. Por favor, mucha atención. Repasemos. Es importante saber antes de empezar. Por ejemplo, Juan es melonero. Jorge y Pedro son maestros. Mira allá en azul. Es singular, son plural. Es y son del verbo ser. Otra cosa que es muy importante antes de empezar, tenemos verbos. Verbos en 3 columnas. 1. El infinitivo, columna 1. El infinitivo, por ejemplo, los verbos hablar, vender, subir, escribir. Aquí están los verbos en la tercera persona singular del presente de indicativo. Por ejemplo, hablar es habla o hablan. Vender es vende o venden. Subir es sube o suben. Escribir es escribe, escriben. También es importante saber el participio de los verbos. Por ejemplo, hablar, participio hablado. Vender, participio vendido. Subir, participio subido. Escribir, atención, participio escrito, es un verbo irregular. Aquí tenemos los participios de los verbos hablado, vendido, subido, escrito. Es importante recordar que el participio en español se forma. Los verbos ar transforma en ado, estudiar, estudiado, hablar, hablado. Mira, hablado. Los verbos terminados en ir, transforman en ido. Por ejemplo, comer, comido, saber, sabido. También los verbos ir, ¿no? Subir, subido. Pero hay algunos participios irregulares. Tenemos abrir, abierto, cubrir, cubierto. Aquí también arriba, escribir, escrito. ¿Sí? Escribir, escrito. Y hay otros participios irregulares. Esto es muy importante para saber antes de empezar. Ahora, vamos a la clase. Observa la oración. Juan vende el melón. Observamos la oración. ¿Quién es la persona en la oración? Muy bien, Juan es la persona. Entonces Juan es el sujeto. ¿Cuál es el verbo en la oración? Vende es el verbo. Vende el verbo. ¿Y cuál es el sustantivo? El sustantivo es el melón. ¿Sí? El melón es el sustantivo. Y el nombre de este sustantivo es el complemento directo. CD. El complemento directo. El melón.
Ahora, observamos esta oración. La maestra escribe las frases. ¿Cuál es el sujeto de la oración? El sujeto es la maestra, la persona, ¿sí? El sujeto, la maestra. ¿Y cuál es el verbo? Escribe es el verbo. ¿Y cuál es el CD, el complemento directo? Las frases, el complemento directo, CD. Atención. Observamos estas dos oraciones. Juan vende el melón. La maestra escribe las frases. Estas son oraciones activas. Las oraciones activas tienen tres partes: sujeto, verbo, complemento directo. La voz activa. La voz activa. Juan vende el melón. Juan, el sujeto, vende el verbo en la voz activa. El melón, complemento directo. Ahora, ¿cómo transformamos a la voz pasiva? Atención. El melón es vendido por Juan. El melón es sujeto. Es vendido, verbo, pero aquí en la voz pasiva. Y por Juan, ahora el complemento agente. Otra oración. La voz activa. La maestra escribe las frases. La maestra es el sujeto. Escribe es el verbo en la voz activa. Y las frases es el complemento directo. Ahora, ¿cómo transformamos a la voz pasiva? Las frases son escritas por la maestra. Las frases, aquí, el sujeto, son escritas, el verbo, pero aquí, en la voz pasiva. Y por la maestra, el complemento agente. Ahora, ¿cómo debemos transformar la voz activa a la voz pasiva? Atención. Las frases son escritas por la maestra. Las frases en oración 1, el complemento directo. Las frases en oración 2, aquí, el sujeto. Paso 1, el complemento directo transforma en el sujeto. La maestra escribe las frases son escritas por la maestra. Ahora, atención. La maestra escribe las frases. Las frases son escritas por la maestra. En oración 1, el verbo escribe es el verbo en la voz activa. Escribe. En oración 2, el verbo en la voz pasiva. Paso 2, el verbo en la voz activa transforma en el verbo en la voz pasiva. Ojo, entonces mira muy bien, mucha atención. Transformamos el verbo en la voz activa en el verbo en la voz pasiva. ¿Cómo? Activa, vende, venden. Entonces, el presente de indicativo, tercera persona, singular o plural, singular, vende, plural, venden. La voz pasiva es vendido o
es vendida. La tercera persona singular ser es y vendido, vendida, el participio masculino o femenino singular. Pasiva. La voz pasiva también puede ser son vendidos o son vendidas. La tercera persona plural del verbo ser, entonces son, y el participio masculino o femenino plural, masculino plural, vendidos, femenino plural, vendidas. Así se transforma el verbo en la voz activa al verbo en la voz pasiva. Continuamos a transformar de la voz activa a la voz pasiva. Atención. La maestra escribe las frases. Las frases son escritas por la maestra. La maestra en oración 1 es el sujeto y en oración 2 es el complemento agente. Entonces, paso 3, el sujeto transforma en el complemento agente. Ejemplos. La voz activa. María lava los platos. La voz pasiva. Los platos son lavados por María. La voz activa. El chef prepara la comida. La voz pasiva. La comida es preparada por el chef. La voz activa. Mi hermana estudia las matemáticas. La voz pasiva. Las matemáticas son estudiadas por mi hermana. La voz activa. El pintor pinta el cuadro. Voz pasiva. El cuadro es pintado por el pintor. La voz activa. Marta dice la verdad. La voz pasiva. La verdad es dicha por María. Aquí están los ejemplos. Para recordar, la voz activa tiene 3 partes: el sujeto, el verbo en la voz activa y el complemento directo. La voz pasiva también tiene 3 partes: el sujeto, el verbo en la voz pasiva y el complemento agente. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima vez. Adiós.